Se volvió tendencia en Twitter el nombre de la ministra pirata Yasmín Esquivel y yo me pregunté, ¿y ahora en qué plagio la agarraron? Pues no, resulta que no se trata de eso. Es por una investigación que hizo el diario El País, esta nota que publicó y que desencadenó pues obviamente un montón de comentarios en redes, porque resulta que hay un ministro de la Corte que está presentando un proyecto para que se investiguen todas las denuncias que hay contra Yasmín Esquivel, que fueron presentando ciudadanos por lo que hizo, por lo del plagio de sus 2 tesis y porque obviamente no tendría por qué estar en la tremenda corte ya. Miren nada más, chula. Bueno, esto es, qué bueno que tocamos esto. Miren nada más, una cosa bonita. Pero de ella no habla López, ¿no? De ella no. Vean lo que publicó el diario El País. Un ministro propone una vía para que la Corte investigue las denuncias contra Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis. El proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara reconoce que la presidenta del Supremo, o sea, Norma Piña, tiene facultades para determinar si se inicia o no un procedimiento disciplinario contra Esquivel. Esto se va a poner interesante, a ver al final si le sigue sirviendo el brazo protector a la ministra pirata de López. El debate por las acusaciones de plagio académico cometido por Yasmín Esquivel, ministra pirata, está por avivarse en el seno de la tremenda corte. Juan Luis González Alcántara ha circulado a sus colegas un proyecto en el que propone que trámite administrativo debe dar el máximo tribunal a las cientos de denuncias presentadas contra Esquivel para iniciar eventualmente un procedimiento disciplinario en su contra. El País ha tenido acceso a detalles del proyecto que sostiene que la Corte sí tiene facultades para investigar denuncias promovidas contra alguno de sus integrantes e imponer sanciones administrativas si el caso lo amerita. Este asunto en el Supremo corre por una vía separada de la que sigue la UNAM, que aún debe determinar si la ministra incurrió en plagio de su tesis de licenciatura en Derecho en 1987. Pero bueno, ya quedamos, según las explicaciones y maromas que han dado los adoctrinados, que ella lo que en realidad hizo fue viajar en el tiempo. Entonces, si ya entendemos eso, pues nos olvidamos del tema de que haya plagiado. No, ella viajó en el tiempo. El proyecto de consulta a trámite 1/2023, elaborado por González Alcántara, será votado en una sesión privada en las próximas semanas. Si se aprueba con una mayoría simple, 6 votos se necesitan, que si se presenta, pues los va a tener. O sea, va a ocurrir porque hay por lo menos 6 ministros que votarían contra la ministra de López. La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas deberá revisar las denuncias que hasta mediados de marzo sumaban 667 y elaborar un informe. A partir de ese reporte, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, deberá resolver sobre la admisibilidad de las quejas, esto es, determinar si existen elementos suficientes para la apertura del proceso disciplinario. No es que el proyecto proponga dar a la ministra presidenta una facultad extraordinaria. En realidad se trata de reconocer lo que dispone el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que indica que a la presidencia del tribunal le corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad de las quejas con base en el informe que presenta la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, sus siglas UJIRA. Si se declara procedente el inicio del proceso disciplinario contra Esquivel, la situación quedará a cargo de la Contraloría del Supremo, que abrirá un periodo de alegatos en el que las partes, la denunciada y sus denunciantes, presenten elementos a su favor y al final elaborará un dictamen. De acuerdo con el proyecto de González Alcántara, será el Pleno de la Corte el que por mayoría emite una resolución y dicte sanciones solo si se encuentra que la ministra incurrió en faltas administrativas. Las denuncias promovidas contra la ministra pirata acusan que la jueza
no goza de la buena reputación que exige la Constitución para desempeñar el cargo de ministro del Supremo y que no ha preservado la dignidad propia de la función judicial. La presidenta Piña encargó en febrero a González Alcántara la consulta trámite con la finalidad de dilucidar cómo debe proceder el máximo tribunal ante las denuncias, no solo contra Esquivel, sino de manera abstracta contra cualquier ministro por posibles irregularidades en su contra. La confusión sobre el proceder del máximo tribunal derivó de la existencia de dos normas contradictorias que regulan el trámite de las denuncias. Una de ellas es un acuerdo adoptado por el Pleno en marzo del 2005, el Acuerdo 9-2005, y la otra es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que data de julio de 2016. La manera como ambas normas proponen la resolución de las quejas varía considerablemente. El ministro González Alcántara ha propuesto seguir la ruta establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este camino tiene el beneficio de fundarse en una disposición legislativa, a diferencia del acuerdo de 2005, que fue producto de una votación de ministros y que además es más reciente. Él es el ministro, para que lo reconozcan, José Luis González Alcántara. Existen varios escenarios de lo que podría suceder en un asunto tan novedoso y tan políticamente cargado como el caso de la ministra pirata, y en cualquier caso se vislumbra un camino largo. Primero, si el proyecto de González Alcántara no se aprueba en la sesión privada, es posible que él mismo lo rehaga recogiendo las puntualizaciones de sus colegas, o bien que el asunto se turne a una nueva ponencia de acuerdo con una fuente del Poder Judicial. Si el proyecto se aprueba tal como él ha propuesto, ello tampoco es garantía de que el asunto concluya en el inicio de un procedimiento de responsabilidades y mucho menos en el dictado de sanciones. Es posible, de acuerdo con las proyecciones de la fuente, que la unidad señale de inicio que las quejas contra Esquivel resultan improcedentes, dado que los hechos denunciados sucedieron hace más de 35 años y no durante el desempeño de su cargo de ministra que ella ostenta desde el 2019. Existe otro filtro de interpretación que pasa por el criterio de la presidenta Piña, que puede o no convalidar la propuesta de la unidad. Si ella determina que es procedente la apertura del procedimiento sancionatorio y aún si el dictamen concluye que Esquivel es responsable de faltas administrativas, todavía debe ser el Pleno el que emita la resolución final. No es claro si Esquivel podrá formar parte de esa votación o si deberá excusarse, lo que complicaría en el Pleno alcanzar mayorías, pues solo quedarían 10 ministros. En cualquier caso, señala la fuente judicial, es previsible que si existen sanciones, estas no pasen de la amonestación o el apercibimiento a Esquivel. Los castigos de mayor calado están en manos de otras instancias, como la UNAM o bien el Congreso, que es el órgano que la nombró en el cargo y podría erigirse como tribunal para juzgar el caso de la ministra. Y esto es lo que debería ocurrir, lo último. Dos ministros declararon al país en condición de anonimato que el caso de Esquivel es un elefante en la habitación que continúa dañando la imagen del Supremo. No se habla de ese asunto entre los ministros, es como si no hubiera pasado, lamentó uno. Yo tengo mi opinión sobre el caso, por supuesto, pero no puedo expresarla por prudencia, dijo otra ministra. Para los analistas jurídicos, el proyecto de González Alcántara tiene la virtud de obligar a la Suprema Corte a afrontar el asunto de manera institucional y no hacer caso omiso de las denuncias, aun cuando después de todo el trámite no se impongan sanciones o estas sean más bien simbólicas. Había quienes estaban planeando que la Corte tenía un margen muy acotado tratándose de denuncias contra ministros, un proyecto que cerrara la posibilidad de que los ministros sean sujetos de responsabilidad administrativa era una posibilidad, y todo parece indicar que por lo menos tenemos a un ministro, González Alcántara, que no está de acuerdo con eso, afirma en entrevista el jurista Javier Martín Reyes. Es una buena noticia que esta propuesta implique que la Corte sí se hace cargo, que existe la ruta, porque había el riesgo de que por la vía de los hechos o de las decisiones la Corte se lavara las manos.
Eso, por fortuna, no está en el proyecto, ha agregado. El también investigador de la UNAM señala que el proyecto de consulta a trámite es prudente porque no prejuzga el caso Esquivel y solo clarifica qué ruta institucional debe seguir el Supremo para este conflicto y otros futuros. Aquí no se está diciendo nada sobre la conducta de Esquivel y tampoco se dice nada sobre si podría haber una infracción. ¿En qué momento procesal estamos? La Corte nada más definirá la ruta jurídica. No hay ningún análisis de los hechos del caso, ni sobre si hay mérito o no en los planteamientos, ni sobre si esto podría o no constituir una sanción administrativa, mucho menos sobre si Yasmín Esquivel es responsable y cuáles son las supuestas infracciones que cometió. Mi impresión es que falta un camino larguísimo en este asunto, ha sostenido. Bueno, pues cuando menos está empezando. Esto está interesantísimo porque pues habla de que hay ministros en la Corte que por lo que ocurrió con la ministra pirata no lo ven nada bien. Por supuesto ya no la han de querer ahí por tramposa, pero pues sabemos que la sigue protegiendo el más infame de todos los merolicos que han pisado la faz de la tierra. Y a ver qué pasa. Muy interesante. A ver, esto se vota en las próximas semanas. Seguramente nos vamos a enterar a qué llegaron los ministros. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.